which are these craters that are opening up here in the Dead Sea region. Israeli Knesset elections will be held by October 2026, and the political landscape was shaken up this week. Sinkholes. Habrá quienes digan que todo esto no es más que una coincidencia, una serie de fenómenos naturales sin relación entre sí. Pero para otros, lo que está ocurriendo en Israel parece tener un significado mucho más profundo. Durante siglos, estas señales fueron vistas como advertencias escritas para un tiempo futuro. Hoy, muchos creen que ese tiempo podría haber llegado. En este mismo momento, algunas de las regiones más importantes de Israel están cambiando de una forma difícil de ignorar. Los ríos pierden su caudal, la tierra se abre en enormes grietas y el cielo sobre Jerusalén adquiere un tono rojizo que ha llamado la atención de miles de personas. A esto se suman intensas tormentas de polvo que cubren ciudades enteras y reducen la visibilidad en cuestión de minutos. Incluso quienes han vivido allí toda su vida reconocen que la cantidad de fenómenos ocurriendo al mismo tiempo resulta inquietante. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante. No se trata de un solo evento, sino de una sucesión de acontecimientos que parecen formar un mismo escenario. Al observar estas imágenes, muchos se preguntan si estamos viendo simples cambios de la naturaleza o señales que la Biblia describió hace miles de años. Antes de analizar cada uno de estos hechos y compararlos con las profecías bíblicas, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque las últimas evidencias podrían cambiar por completo tu manera de entender lo que está ocurriendo en Israel. A lo largo de distintas regiones de Israel, el agua ha comenzado a retirarse de una forma que, según muchos de sus habitantes, ya no se siente normal en absoluto. Cerca del río Jordán, esas orillas que durante generaciones marcaron un límite constante se han ensanchado poco a poco a medida que el nivel del agua descendía sin detenerse, dejando al descubierto una tierra agrietada y vegetación muerta que se cuece bajo un calor implacable. Más hacia el sur, en los alrededores de la cuenca del Mar Muerto, cerca de la zona de Ein Gedi, franjas enteras de suelo se han resecado con tal severidad que el terreno mismo se ha vuelto inestable, quebradizo, incapaz de sostener lo que antes sostenía sin problema. Los agricultores de las comarcas vecinas han observado con impotencia cómo sus canales de riego se debilitan día tras día, mientras parcelas que antes rebosaban de vida empiezan a tornarse frágiles y pálidas bajo una sequía que no da tregua ni parece dispuesta a hacerlo. Al principio casi todos lo tomaron como una temporada más de las difíciles, otro año de calor intenso, otra de esas batallas ambientales que Medio Oriente conoce demasiado bien. Nadie encendió alarmas. Nadie pensó que hubiera nada extraordinario en ello. Pero la verdadera inquietud no nacía simplemente de la falta de lluvia, porque la ausencia de agua, por dura que sea, es algo que esa tierra ha sabido soportar antes. Lo que de verdad empezó a estremecer a la gente fue lo que ocurrió después, aquello que llegó una vez que el agua desapareció. Los peces comenzaron a morir en las pozas cada vez más pequeñas que quedaban dispersas a lo largo de tramos aislados. Los cultivos, plantados en zonas que ya de por sí eran vulnerables, luchaban por no marchitarse. El polvo se movía con una libertad nueva sobre el suelo desnudo, cubriendo caminos y asentamientos con finas capas de tierra seca que se colaban por todas partes. En algunos puntos cercanos al Valle del Jordán, los residentes describían que hasta el propio aire se sentía más pesado, más áspero, más difícil de respirar, mientras la tierra seguía secándose semana tras semana sin que nada lo detuviera. Cuentan que un agricultor de la zona lo resumió con una frase que se quedó grabada en muchos. Cuando el agua se va de aquí, la vida se va con ella. Y es precisamente esa sensación creciente de pérdida, esa impresión de que algo esencial se está escapando entre los dedos, lo que llevó a muchas personas a empezar a trazar conexiones con aquellas antiguas advertencias bíblicas ligadas de forma tan íntima a la tierra de Israel. En el libro del Éxodo, el agua fue una de las primeras cosas que se vieron golpeadas antes de que llegara un juicio mucho mayor. Lo que comenzó en el río terminó por extenderse sobre toda la tierra, alcanzando los alimentos, los animales, la salud y la supervivencia diaria de un pueblo entero. Y aunque nadie puede afirmar con certeza que estos hechos modernos sean lo mismo, que se trate de una repetición exacta de aquello, la imagen resulta demasiado parecida como para que muchos logren apartarla de su mente. El profeta Isaías escribió en su momento que las aguas del mar faltarían y que el río se agotaría y se secaría por completo. Durante siglos, versículos como ese se leyeron como símbolos de colapso, de angustia, de tiempos oscuros descritos en un lenguaje poético. Pero ahora, con los ríos encogiéndose, con las tierras de cultivo debilitándose y con regiones enteras volviéndose cada vez más áridas,
aquellas palabras antiguas vuelven a repetirse una y otra vez en cada conversación que gira en torno a Israel y al futuro incierto de la región. Y entonces, justo cuando el agua seguía desapareciendo, cuando el drama del terreno reseco todavía ocupaba todas las miradas, el suelo mismo bajo Jerusalén comenzó a temblar. No empezó con un único gran terremoto que destrozara la ciudad en un instante, con ese golpe brutal y evidente que cualquiera esperaría. Lo que lo hacía tan inquietante era otra cosa: el patrón, la manera en que se manifestó. Pequeños temblores empezaron a reportarse en múltiples puntos de Jerusalén casi al mismo tiempo, como si algo se moviera bajo la ciudad de forma coordinada. En los barrios cercanos al Monte de los Olivos, los vecinos describían haber sentido vibraciones repentinas bajo sus casas en plena madrugada, esa clase de sacudida sutil que te despierta y te deja con el corazón acelerado sin saber por qué. En zonas del este de Jerusalén, las cámaras de seguridad captaron lámparas colgantes que se balanceaban durante varios segundos, aun cuando las calles de afuera permanecían completamente inmóviles, sin viento, sin tráfico, sin nada que lo explicara a simple vista. Cerca de la ciudad vieja, algunos visitantes aseguraban haber escuchado un profundo retumbar proveniente de las entrañas del suelo justo antes de que llegara una breve sacudida, como si la tierra respirara antes de moverse. Algunos de esos temblores fueron débiles, apenas perceptibles. Otros, en cambio, tuvieron la fuerza suficiente para hacer rodar piedras ladera abajo y para agrietar secciones de muros antiguos que llevaban siglos en pie. En varios lugares la gente salió corriendo de sus casas convencida de que se había producido una explosión en las cercanías. Pero no hubo ninguna detonación, ningún estallido, solo la tierra misma moviéndose bajo sus pies. Los geólogos apuntaron hacia la actividad de la falla regional que atraviesa el valle del Rift del Jordán, algo que se sabe desde hace mucho que existe en el subsuelo de Israel. Los terremotos menores no son, en realidad, algo desconocido en esa parte del mundo. La región ha convivido con ellos durante milenios. Pero lo que verdaderamente perturbó a tantas personas fue el momento en que ocurrían, la coincidencia temporal, porque estos temblores empezaron a intensificarse justo cuando la tensión en todo Medio Oriente volvía a alcanzar niveles peligrosos. Los titulares en torno a Israel y a sus vecinos ya dominaban la atención mundial, con negociaciones frágiles, amenazas cruzadas y el temor constante de que un conflicto regional más amplio pudiera estallar en cualquier momento. Y en medio de toda esa incertidumbre, con los nervios de una región entera a flor de piel, Jerusalén misma comenzó a temblar. Para muchos de sus habitantes, aquello generó un peso psicológico mucho mayor que cualquier daño físico. Sirenas, alertas militares, amenazas políticas y ahora terremotos bajo la ciudad santa misma, todo apilándose sobre unos hombros que ya cargaban demasiado. Cuentan que un residente lo expresó de esta manera: se sentía como si todo estuviera temblando al mismo tiempo, la región, el futuro y hasta el suelo bajo nuestros pies. Y es exactamente esa combinación la que llevó a tantas personas a volver la mirada hacia un pasaje concreto de las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, Jesús advirtió que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y que habría hambres, pestes y terremotos en distintos lugares. Durante siglos, esas palabras se contemplaron como una profecía distante, algo reservado para un mañana que nadie sabía cuándo llegaría. Pero de pie en Jerusalén, mientras la tensión política se intensificaba y la tierra misma seguía estremeciéndose bajo la ciudad, algunos empezaron a preguntarse si ese versículo sonaba menos como una escritura antigua y más como la descripción exacta del instante que estaban viviendo. Y entonces la gente levantó la mirada hacia el cielo. Después de que los ríos se retiraran y de que el suelo bajo Jerusalén empezara a sacudirse, el firmamento sobre la ciudad comenzó a llamar la atención por una razón completamente distinta, algo que nadie estaba preparado para presenciar. Nubes oscuras se agruparon sobre distintas zonas de Jerusalén durante las últimas horas de la tarde, densas, pesadas, con un aspecto que se sentía antinatural. Algunas eran de un gris profundo, casi negro. Otras arrastraban un inquietante matiz verdoso, ese tono que suele asociarse con las condiciones atmosféricas más inestables, con esas tormentas que preceden a algo grave. Pero no fue eso lo que más perturbó a los habitantes. Lo que de verdad les heló la sangre fue el movimiento dentro del cielo. Al principio muchos pensaron que se trataba de humo desplazándose sobre la ciudad o de bandadas de aves moviéndose en grandes formaciones, algo extraño pero explicable. Sin embargo, a medida que aquellas masas se acercaban, los testigos comprendieron que estaban contemplando enjambres colosales de insectos avanzando por el aire sobre Jerusalén y las regiones cercanas. Miles y miles de ellos, una cantidad imposible de calcular. Y bajo la extraña iluminación oscura del firmamento, la parte inferior de sus cuerpos reflejaba un profundo color rojizo que muchos describieron como algo casi líquido, como si la sangre misma se estuviera moviendo a través de las nubes. Los videos se propagaron a toda velocidad por internet, mostrando un cielo que alternaba entre el negro, el gris
y esos destellos de rojo en movimiento a medida que los enjambres pasaban por encima. En algunas áreas cercanas a las afueras de Jerusalén y hacia las colinas de Judea, los residentes aseguraban haber escuchado un zumbido constante y vibrante antes de que los insectos aparecieran, un sonido que se te metía en el pecho. Otros describían cómo esos enjambres cubrían muros, vehículos y vegetación seca en cuestión de minutos apenas descendían un poco más. Los expertos ofrecieron varias explicaciones posibles. Algunos señalaron hacia comportamientos migratorios inusuales provocados por el calor y la presión ambiental. Otros compararon el fenómeno con los grandes desplazamientos de langostas que históricamente han recorrido partes de Medio Oriente y de África. Pero incluso entre esas explicaciones, muchos admitieron que el impacto visual era profundamente perturbador, porque contra el telón de fondo de unos cielos ennegrecidos y de una tensión regional que no cedía, aquella escena dejó de sentirse como un simple evento ambiental para muchos de los que la presenciaban. Cuentan que un testigo lo describió con una frase escalofriante: el cielo no parecía estar vivo, parecía estar infectado, y casi de inmediato la gente comenzó a conectar aquella escena con algunas de las advertencias más antiguas registradas en las Escrituras. En el libro del Éxodo, los enjambres descendieron sobre la tierra durante las plagas de Egipto, formando parte de una secuencia mayor de juicio que afectó al cielo, a la tierra, al agua y hasta al propio alimento. Lo que aterrorizó a muchos observadores no fueron simplemente los insectos por sí solos, sino la sensación creciente de que cada parte de la naturaleza parecía estar cambiando al mismo tiempo, de forma coordinada. El libro de Joel describe un momento como este con un detalle inquietante, hablando de un día de tinieblas y de oscuridad, de un día de nubes y de densa sombra. Y de pie bajo esos cielos ennegrecidos, poblados de enjambres rojizos en movimiento sobre Jerusalén, algunas personas empezaron a formular en silencio una pregunta que jamás pensaron que se harían en toda su vida. ¿Qué pasa si estos no son eventos aislados en absoluto? ¿Qué pasa si todo esto está conectado de una manera que aún no alcanzamos a comprender? Porque lo siguiente que llegó fue el polvo. Y no esa clase de polvo que se posa en silencio sobre los autos durante la noche o que se desliza suavemente por las calles secas. Eran murallas descomunales de polvo que avanzaban sobre distintas partes de Israel con una velocidad aterradora, tragándose autopistas, laderas y extensiones enteras de terreno abierto bajo espesas nubes de tonos anaranjados y marrones. En las zonas que rodean Jerusalén y en dirección al desierto de Judea, la visibilidad se derrumbó de golpe cuando vientos poderosos empujaron densas capas de tierra y arena a través del aire. Los conductores se orillaron a los costados de las carreteras tras perder de vista los vehículos que iban justo delante de ellos. Algunos abandonaron sus autos por completo a medida que las tormentas se intensificaban, incapaces de seguir avanzando. Los videos grabados en las afueras de Jerusalén mostraban olas gigantescas de polvo rodando sobre el horizonte como una pared viviente que devoraba edificios y calles en cuestión de segundos. El cielo se oscureció con tanta fuerza en algunas áreas que la luz del día pasó a parecerse a un atardecer prematuro. Y lo que más desconcertó a la gente fue la rapidez con la que llegó todo. No hubo una acumulación lenta, ni horas de aviso, ni tiempo para prepararse. En un instante el aire estaba quieto, y al siguiente la tierra desaparecía detrás de una oscuridad en movimiento. Los residentes contaban que escuchaban el viento antes incluso de poder ver la tormenta acercándose, y que aquel sonido no se parecía al del clima, sino más bien a un rugido que se aproximaba. Los científicos apuntaron hacia la sequía severa, hacia los vientos inestables y hacia las condiciones desérticas que se expandían por distintas partes de la región. Con el suelo ya debilitado por el calor prolongado y por el descenso de los niveles de agua, enormes cantidades de tierra suelta podían ahora elevarse velozmente hacia la atmósfera. Pero para muchas personas que veían estos eventos desplegarse uno tras otro, los ríos secándose, los terremotos, los enjambres rojos en el cielo y ahora las murallas de polvo, las explicaciones ya no lograban borrar la sensación de pavor que se acumulaba sobre la región, sobre todo porque la imagen misma se sentía ancestral. En la Biblia las tormentas de polvo y los vientos violentos solían asociarse con la advertencia, con el juicio y con la fuerza avasalladora de la naturaleza desatada sobre la tierra. El profeta Nahum escribió que el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y que las nubes son el polvo de sus pies. Y bajo unos cielos ya oscurecidos por extraños enjambres, apenas unos días antes, aquellas palabras dejaron de sonar simbólicas para mucha gente que se encontraba de pie en medio de las tormentas mismas. Porque después de que el polvo cubriera la tierra, comenzaron a aparecer los incendios a lo largo de las colinas. Los cerros que rodean partes de Jerusalén y del centro de Israel llevaban ya semanas secándose bajo un calor implacable y vientos ásperos. La vegetación se había vuelto quebradiza. Los pastizales habían perdido su color. Los árboles que en su día bordeaban tramos de las laderas empezaron a lucir grises y sin vida bajo las capas de polvo que las tormentas habían dejado atrás.
y entonces surgieron las llamas. Al principio estaban dispersas, pequeños incendios de maleza reportados cerca de terrenos secos al oeste de Jerusalén y a lo largo de sectores de las colinas de Judea. Pero con el suelo ya debilitado y con los vientos moviéndose de forma agresiva por la región, el fuego se propagó mucho más rápido de lo que muchos esperaban. Columnas de humo se alzaron pronto hacia el cielo desde múltiples puntos, visibles desde las autopistas y las comunidades cercanas, mientras una luz anaranjada parpadeaba sobre las colinas después de la puesta del sol. Los habitantes de algunas zonas contaban que despertaban con el olor a aire quemado antes incluso de ver las llamas. Otros observaban líneas incandescentes de fuego avanzando por las laderas oscuras durante la noche, mientras los equipos de emergencia luchaban por contener brotes que se extendían en distintas direcciones al mismo tiempo. Los videos que circulaban en Internet mostraban caminos que desaparecían detrás del humo, mientras los helicópteros sobrevolaban una y otra vez el horizonte intentando frenar el avance del fuego. En varios lugares se ordenaron evacuaciones a medida que las llamas se acercaban peligrosamente a zonas residenciales. La ceniza empezó a caer sobre vehículos, tejados y calles a kilómetros de distancia de las líneas reales del incendio. Y una vez más, no era solo el fuego en sí lo que atemorizaba a la gente, sino la secuencia. Primero el agua se retiró, después la tierra tembló, luego los cielos se oscurecieron con enjambres rojos, más tarde llegaron las murallas de polvo, y ahora colinas enteras ardían bajo esos mismos cielos inestables que se cernían sobre la región. Los expertos hablaban de condiciones secas, de vientos fuertes y de un estrés ambiental que creaba las circunstancias ideales para incendios de rápida propagación. Pero aún con esas explicaciones, la escena que se desplegaba por todo Israel se sentía profundamente bíblica para muchos de los que veían los acontecimientos apilarse uno sobre otro. El profeta Joel advirtió en su día que delante de ellos consume el fuego, y detrás de ellos abrasa la llama. Para algunos, versículos como ese sonaban antes lejanos y simbólicos. Pero de pie en las afueras de Jerusalén, contemplando el humo alzarse sobre colinas calcinadas, bajo cielos ennegrecidos, aquel lenguaje ya no se sentía antiguo en lo más mínimo. Y entonces, el cielo mismo pareció responder con violencia. Mientras los incendios seguían extendiéndose por las colinas secas de las afueras de Jerusalén, las condiciones climáticas en distintas partes de Israel volvieron a cambiar de forma repentina. Nubes oscuras se agruparon con rapidez sobre la región, más espesas y pesadas que antes, arrastrando tonos profundos de gris mezclados con destellos verdosos en el interior de los sistemas de tormenta. Los residentes, ya agotados tras semanas de inestabilidad, observaron cómo el cielo volvía a transformarse, esperando esta vez una lluvia intensa que trajera algún alivio. Pero la lluvia no fue lo primero en llegar. En su lugar, enormes piedras de granizo empezaron a estrellarse contra el suelo en múltiples áreas con una fuerza explosiva. En los barrios alrededor de Jerusalén y en las regiones centrales cercanas, la gente corrió a refugiarse mientras el hielo golpeaba tejados, vehículos y ventanas apenas segundos después de que la tormenta hiciera su aparición. Algunos describían el sonido como algo más parecido a disparos o a bloques de concreto cayendo que al granizo normal. Los parabrisas se hacían añicos casi al instante. Las alarmas de los autos resonaban por las calles mientras trozos de hielo rebotaban con violencia sobre las carreteras y las aceras. En varios lugares los paneles de los tejados se agrietaban bajo los impactos repetidos, mientras algunos árboles se quebraban bajo el peso de la tormenta. Los videos filmados desde los balcones de los apartamentos captaban explosiones blancas de hielo golpeando el suelo con tanta fuerza que rebotaban de vuelta hacia el aire por un instante. Cuentan que un testigo lo expresó así: sonaba como si el cielo estuviera atacando la ciudad. Los meteorólogos explicaron que una severa inestabilidad atmosférica, un calor extremo y la colisión de masas de aire pueden generar tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño, sobre todo cuando las condiciones se vuelven cada vez más volátiles. Pero para muchos residentes, las explicaciones científicas ya no borraban la sensación creciente de que la región había entrado en un ciclo de violencia natural que se intensificaba sin parar, algo distinto a todo lo que recordaban. Porque cada evento ahora parecía superar en fuerza al anterior. Los ríos se retiraron, la tierra tembló, enjambres rojos llenaron el cielo, las tormentas de polvo se tragaron la tierra, los incendios ardieron en las colinas, y ahora el hielo caía desde los cielos con una fuerza destructora. Para muchas personas familiarizadas con las Escrituras, la imagen se volvió imposible de ignorar. En el libro del Apocalipsis, un pasaje describe cómo cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Durante siglos, versículos como ese se interpretaron de manera simbólica, profética o como advertencias distantes para otra era. Pero al ver piedras de granizo estallar sobre Jerusalén, mientras la región permanecía bajo tensión política, colapso ambiental y miedo a la guerra, algunas personas empezaron a preguntarse en voz baja si la naturaleza misma estaba comenzando a reflejar el lenguaje de la profecía en tiempo real.
Y sin embargo, incluso después de que las tormentas pasaran, la parte más extraña estaba todavía por venir. Porque cuando el granizo por fin dejó de caer sobre Jerusalén, mucha gente esperaba un respiro. Esperaban que la tensión se aliviara. Los vientos se habían debilitado. Los estallidos de hielo contra los tejados se habían apagado. Los equipos de emergencia empezaron a retirar los escombros de las carreteras mientras los residentes salían con cautela a examinar los daños. Pero en lugar de alivio, un silencio antinatural se instaló sobre partes de la región. En varios barrios de los alrededores de Jerusalén, los testigos describían que el aire se sentía extrañamente inmóvil después de que las tormentas se marcharan. Calles que normalmente rebosaban de tráfico y movimiento quedaron de pronto vacías. Aves que solían sobrevolar la ciudad no se veían por ninguna parte durante horas en algunos lugares. Hasta los animales, según contaban, se comportaban de forma diferente. Los perros ladraban durante parte de la noche, mientras otros se negaban por completo a salir de sus refugios. Y entonces llegaron los sonidos. En plena madrugada empezaron a aparecer en internet videos de residentes de distintas zonas de Jerusalén que aseguraban haber captado profundos ruidos metálicos resonando a través del cielo. Algunos los describían como estruendos parecidos a trompetas. Otros los comparaban con el sonido lejano de metal rechinando o con vibraciones de baja frecuencia moviéndose por encima de la ciudad. Los sonidos no eran constantes. Llegaban de forma repentina, permanecían durante varios instantes y luego se desvanecían de nuevo en el silencio. En muchas de las grabaciones no se veía ninguna aeronave. No quedaba ninguna tormenta sobre el cielo. Y aún así, los ruidos seguían reportándose desde múltiples lugares. Los escépticos apuntaron hacia la acústica atmosférica, hacia ecos de construcciones, actividad militar o ruido industrial lejano amplificado bajo condiciones climáticas inusuales. Pero una vez más, las explicaciones hicieron poco por calmar la inquietud creciente que se extendía por la región. Porque a estas alturas, la gente ya no reaccionaba ante un solo evento aislado. Era la acumulación. Los ríos secándose, los terremotos, los enjambres rojos, las murallas de polvo, los incendios, el granizo del cielo, y ahora sonidos inexplicables retumbando sobre Jerusalén una vez que las tormentas habían terminado. Para muchos que veían esta secuencia desplegarse, la atmósfera que rodeaba la ciudad ya no se sentía normal. Se sentía cargada, expectante, como si la naturaleza misma no hubiera terminado aún de hablar. Y para quienes conocían las Escrituras, la imagen de sonidos parecidos a trompetas sobre Jerusalén cargaba un peso especialmente perturbador. El profeta Joel advirtió en su día que se tocara la trompeta en Sión y que se diera la voz de alarma en el Monte Santo. Durante siglos, versículos como ese pertenecían a los sermones y a las discusiones proféticas, muy alejados de la vida cotidiana. Pero escuchar extraños sonidos rodar por los cielos de Jerusalén, tras semanas de eventos naturales que no dejaban de escalar, llevó a algunas personas a hacerse una pregunta cada vez más difícil de descartar. ¿Y si las advertencias no estaban llegando por separado, sino como parte de un mismo patrón que se desplegaba ante nuestros ojos? Pero lo que volvió la situación todavía más inquietante fue caer en la cuenta de que aquello ya no estaba sucediendo únicamente en Israel. A lo largo de múltiples regiones del planeta, los ríos empezaban a encogerse, a agrietarse y a desaparecer bajo una sequía extrema. Casi al mismo tiempo, en partes de Irak y Siria, el río Éufrates, uno de los cauces más significativos de la Tierra, tanto en lo histórico como en lo bíblico, seguía retrocediendo hasta niveles que dejaban al descubierto enormes extensiones de suelo seco, ruinas antiguas y estructuras enterradas durante siglos bajo la superficie. Aldeas que en su día dependían por completo del río se enfrentaban al derrumbe de su agricultura, a peces muertos a lo largo de riberas fangosas y a una escasez de agua tan severa que amenazaba la supervivencia diaria. Para muchos observadores, la imagen del Éufrates cargaba un peso profético enorme, porque en el libro del Apocalipsis se menciona directamente a un río específico en conexión con las etapas finales de una gran conmoción global. Aquel pasaje habla de cómo el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron. Durante siglos, muchos trataron versículos como ese de forma simbólica o como una profecía distante, algo que pertenecía a un futuro imposible de imaginar. Pero ver al Éufrates retirarse de manera visible año tras año, mientras la inestabilidad se propagaba por todo Medio Oriente, hizo que la atención volviera a posarse sobre aquellas palabras ancestrales. Y no se trataba solo de Medio Oriente. En China, condiciones de sequía severa a lo largo de tramos del río Yangtze dejaron al descubierto lechos agrietados y debilitaron el suministro de agua en múltiples provincias. Los embalses descendieron hasta niveles alarmantes, mientras el calor y la aridez ejercían una presión enorme sobre la agricultura y los sistemas hidroeléctricos. Algunas regiones vivieron condiciones tan extremas que aparecieron franjas enteras de tierra reseca donde antes el agua dominaba por completo el paisaje.
Mientras tanto, en Estados Unidos, importantes cauces y embalses seguían mostrando señales de un declive histórico. Las zonas que rodean el río Colorado y el lago Mead revelaban formaciones rocosas blanqueadas por el sol y estructuras que llevaban mucho tiempo sumergidas a medida que el nivel del agua continuaba cayendo. En partes de Texas y del oeste del país, una sequía prolongada dañaba las tierras de cultivo, intensificaba los incendios forestales y aumentaba el temor ante una futura escasez de agua. De manera individual, los científicos explicaban cada crisis a través de ciclos climáticos, del uso excesivo de los recursos hídricos, del aumento de las temperaturas y de sistemas meteorológicos cambiantes. Pero a nivel global, mucha gente empezó a notar algo difícil de pasar por alto. El patrón parecía estar conectado. Israel, el Éufrates, China, Estados Unidos, naciones distintas, climas distintos, sistemas políticos distintos y sin embargo la misma imagen reapareciendo una y otra vez. Ríos que se retiraban mientras la tierra bajo ellos moría lentamente. Y para muchos que veían estos eventos desplegarse en conjunto, el miedo ya no era simplemente por la sequía, era por lo que le ocurre a la civilización misma cuando el agua, ese cimiento de la vida, del alimento, de la energía y de la supervivencia, comienza a desaparecer por todo el mundo al mismo tiempo. El profeta Isaías advirtió en su día que la tierra se enluta y se marchita, que el mundo languidece y se desvanece. Y ahora, desde Jerusalén hasta el Éufrates, desde China hasta Estados Unidos, algunas personas empezaban a preguntarse si el planeta mismo estaba entrando en una temporada de angustia diferente a todo lo visto en generaciones. En las Escrituras, los ríos no son únicamente fuentes de agua. Representan la vida, la estabilidad, la bendición y el orden mismo que sostiene a la civilización. Casi toda gran civilización bíblica se construyó en torno al agua. Egipto dependía del Nilo. Babilonia se alzó junto al Éufrates. El propio Israel dependía de las aguas estacionales para poder sobrevivir en una tierra hostil. Por eso, cuando en la literatura profética los ríos empiezan a fallar, suele presentarse como una señal de que algo fundamental está siendo retirado de la tierra. No simplemente la comodidad, sino el orden mismo. Y esa es la razón por la que muchos estudiosos de la profecía prestan tanta atención al patrón global moderno de ríos encogiéndose de forma simultánea en distintas naciones. No lo ven como un evento climático aislado, sino como parte de un tema bíblico más amplio en el que la naturaleza misma comienza a reflejar la angustia antes de que se despliegue un juicio mayor. El Éufrates ocupa un lugar especialmente significativo, porque es uno de los pocos ríos mencionados directamente en la profecía sobre los últimos tiempos. El Apocalipsis describe cómo el río se seca antes de un conflicto global final, mientras pasajes bíblicos anteriores conectan de forma repetida las aguas secas con la exposición, la vulnerabilidad y la retirada de la protección divina. En el simbolismo profético, el agua que fluye suele representar la misericordia, la provisión y la paz. Un río que se seca se convierte, por tanto, en la imagen opuesta. Un mundo que entra en la inestabilidad, en el miedo, en el conflicto y en el juicio. Lo que vuelve tan perturbadores los acontecimientos actuales para muchos creyentes es que esta imagen ya no está confinada a un texto antiguo. Ahora ven ríos reales a lo largo de Medio Oriente, China, Europa y Estados Unidos retirándose de forma visible al mismo tiempo. La tensión global, los temores de guerra, la presión económica y la inestabilidad ambiental aumentan todos a la vez. Muchas interpretaciones sobre los últimos tiempos conectan además los ríos que se secan con la idea de un descubrimiento, de un desvelamiento. A medida que el agua se retira, quedan expuestas cosas ocultas, ruinas antiguas, estructuras enterradas, tierra agrietada, cimientos olvidados. De forma simbólica, esto refleja un tema bíblico que se repite, el de que en los últimos días lo que ha permanecido escondido terminará por salir a la luz. Esa conexión es la razón por la que algunas personas contemplan los ríos que retroceden casi como una metáfora visual de la época misma. La humanidad entrando en un periodo en el que los sistemas se debilitan, los secretos afloran y la ilusión de que todo es permanente empieza a derrumbarse. Incluso Jesús, al hablar del fin de la era, describió un mundo donde el miedo aumenta no solo por causa de la guerra o del desastre, sino porque la gente percibe que la creación misma se está volviendo inestable. Esto no significa que toda sequía sea el cumplimiento directo de una profecía, ni que cada evento ambiental deba interpretarse automáticamente como un juicio sobrenatural. Muchos científicos señalan los ciclos climáticos, el uso excesivo de los recursos y el aumento de las temperaturas como explicaciones físicas claras. Pero el estudio de los últimos tiempos suele enfocarse menos en un evento individual y más en la convergencia, en la idea de que múltiples señales empiezan a aparecer juntas dentro de una misma generación. Y esa es precisamente la razón por la que la imagen de los ríos secándose se ha vuelto tan poderosa en las conversaciones proféticas modernas.
no porque un solo río esté encogiéndose por su cuenta, sino porque el agua, uno de los elementos más esenciales para sostener la civilización humana, parece estar fallando a lo largo de múltiples regiones del mundo. Y al mismo tiempo la humanidad entra en un periodo de creciente inestabilidad, conflicto y temor por el futuro. En cuanto a los terremotos, con frecuencia se interpretan como mucho más que simples eventos geológicos. En las Escrituras, el temblor de la tierra aparece una y otra vez en los momentos en que la humanidad se encuentra al borde de una gran intervención divina, de un juicio o de una transición histórica. Las montañas se estremecen, los cimientos se resquebrajan y las ciudades se sacuden cada vez que el relato bíblico describe la frontera entre el mundo natural y el movimiento directo de Dios. Ese simbolismo es la razón por la que los terremotos ocupan un papel tan central en las discusiones proféticas sobre los últimos días. Representan la inestabilidad alcanzando el nivel más profundo posible. No son los sistemas políticos los que se sacuden, ni las economías, sino la tierra misma volviéndose inestable bajo los pies de la humanidad. Jesús incluyó específicamente los terremotos entre las señales que preceden al fin de la era, colocándolos junto a la guerra, el hambre, la peste y la angustia global. Lo que hace esto significativo en la interpretación de los últimos tiempos no es simplemente la existencia de los terremotos en sí, ya que siempre han ocurrido a lo largo de la historia, sino la convergencia y la escalada de múltiples crisis sucediendo de manera simultánea. En el pensamiento profético, los terremotos rara vez se contemplan de forma aislada. Adquieren su significado cuando ocurren junto al miedo generalizado, al conflicto entre naciones, al colapso ambiental y a la inestabilidad social. Por eso muchos creyentes de hoy prestan tanta atención no solo a la actividad sísmica en sí, sino a la atmósfera que la rodea. Una tierra que tiembla durante un periodo ya cargado de temores de guerra, incertidumbre económica y eventos naturales extremos se siente simbólicamente distinta a un movimiento geológico ordinario. Jerusalén ocupa una importancia particular dentro de este marco, porque la profecía bíblica sitúa de forma repetida a la ciudad en el centro de los acontecimientos de los últimos tiempos. El Monte de los Olivos, el Monte del Templo y la región circundante aparecen conectados directamente en pasajes proféticos con futuros temblores, divisiones y confrontaciones globales. El libro de Zacarías describe cómo el Monte de los Olivos se parte durante un momento culminante ligado al Día del Señor, mientras el Apocalipsis habla de terremotos descomunales que ocurren en periodos de juicio distintos a todo lo que la humanidad haya presenciado antes. Para muchos intérpretes de la profecía, la actividad sísmica alrededor de Israel carga por tanto un peso emocional y simbólico que va mucho más allá de su explicación científica. Incluso los temblores menores en Jerusalén o en sus cercanías suelen generar una atención intensa porque parecen reflejar imágenes ya profundamente arraigadas en la expectativa bíblica. Al mismo tiempo, muchos teólogos advierten en contra de las interpretaciones simplistas que etiquetan automáticamente cada terremoto como un cumplimiento directo de la profecía. Desde el punto de vista científico, los terremotos se entienden a través del movimiento tectónico, de los sistemas de fallas y de la presión sísmica regional. La interpretación de los últimos tiempos no rechaza necesariamente esas explicaciones. En su lugar, muchos creyentes contemplan los propios procesos naturales como parte del marco profético. En otras palabras, la profecía no siempre exige la suspensión de la ciencia. Más bien, considera que el momento, la frecuencia y la convergencia de los eventos pueden resultar significativos. Por eso la expresión dolores de parto, usada por Jesús, se vuelve central en este análisis. Los dolores de parto aumentan en frecuencia e intensidad antes de que llegue el momento final. Muchos maestros de la profecía interpretan, por tanto, la creciente inestabilidad de la tierra, incluidos los terremotos, no como juicios aislados, sino como señales de aceleración que apuntan hacia una transición mayor que se aproxima a la humanidad. Lo que afecta profundamente a las personas en el plano psicológico es que los terremotos atacan de una manera única la ilusión de permanencia. Los seres humanos construyen ciudades, gobiernos, fronteras y civilizaciones sobre la suposición de que el suelo bajo sus pies es estable. Un terremoto destruye esa certeza en un instante. En el simbolismo profético, esa pérdida de estabilidad se vuelve profundamente espiritual. La tierra que tiembla refleja un mundo que tiembla. El libro de Hebreos describe incluso un momento futuro en el que Dios sacudirá no solo la tierra, sino todo lo que puede ser sacudido, dejando al descubierto lo que es temporal y lo que permanece eterno. Esa idea se encuentra en el corazón de muchas interpretaciones actuales sobre los últimos tiempos. El miedo que rodea a los terremotos no es únicamente el miedo a la destrucción, es el temor de que los sistemas en los que la humanidad confiaba ya no sean seguros. Y cuando los terremotos ocurren junto a la guerra, la sequía, el clima extraño y una ansiedad global en aumento, muchos creyentes empiezan a verlos no como desastres aleatorios, sino como parte de un patrón mayor que las Escrituras advirtieron que la humanidad llegaría a presenciar un día, todo a la vez.
uno de los paralelismos bíblicos más fuertes que muchas personas trazaron tras las violentas tormentas de granizo proviene directamente del libro del Éxodo, donde el granizo apareció no simplemente como un fenómeno climático, sino como una de las manifestaciones físicas más claras del juicio divino en todo el relato del Antiguo Testamento. En el capítulo 9 del Éxodo, Moisés advirtió al faraón que una tormenta devastadora, distinta a cualquier cosa que Egipto hubiera visto jamás, estaba a punto de golpear la tierra a causa de la rebelión continua y de los corazones endurecidos. Lo que siguió no se describió como un granizo ordinario. Las escrituras cuentan que el fuego corría por el suelo mientras un granizo descomunal caía del cielo al mismo tiempo, destruyendo cosechas, árboles, animales y todo lo que quedara expuesto a la intemperie. El evento representaba algo más profundo que la simple destrucción. Simbolizaba a la creación misma volviéndose contra la arrogancia y la desobediencia humanas. El cielo, la tierra, los animales y la atmósfera se convertían todos en instrumentos dentro de una misma secuencia de juicio. Esa conexión es exactamente la razón por la que las tormentas de granizo modernas, ligadas a un caos ambiental más amplio, generan reacciones tan poderosas entre las personas familiarizadas con la profecía bíblica. En la secuencia de Jerusalén descrita antes, el granizo no ocurrió como una tormenta aislada que apareció al azar durante una temporada por lo demás tranquila. Llegó después de que la sequía, los terremotos, los cielos ennegrecidos, los enjambres rojos, las tormentas de polvo y los incendios en expansión hubieran sumido ya a la región en un estado de tensión y de miedo. Tanto en el Éxodo como en el escenario moderno, el granizo se vuelve aterrador no solo por su violencia física, sino porque aparece como parte de un patrón acumulativo en el que la naturaleza misma deja de comportarse de forma normal. Otra semejanza sorprendente está en la respuesta emocional de los testigos. En el Éxodo, el granizo hizo añicos la ilusión de control que Egipto creía poseer. Una civilización construida sobre el poder, la estabilidad y la realeza divina descubrió de repente que no podía dar órdenes al cielo sobre su cabeza. Ese mismo efecto psicológico suele aparecer durante los eventos climáticos extremos modernos. Cuando piedras de granizo gigantescas comienzan a destruir hogares, a aplastar vehículos y a caer con fuerza explosiva desde cielos ennegrecidos, las personas se sienten instintivamente vulnerables de una manera que pocos otros desastres logran provocar. Del fuego a veces se puede escapar. Las inundaciones a veces pueden predecirse. Pero el granizo violento se siente repentino, directo y casi dirigido desde lo alto. Por eso, a lo largo de las escrituras, el granizo carga con frecuencia una asociación simbólica con el juicio del cielo más que con un desastre ambiental corriente. El Apocalipsis retoma después esta misma imagen en sus descripciones de los juicios finales sobre la tierra. Un granizo descomunal vuelve a caer del cielo durante un periodo de conmoción global, enlazando la imagen del Éxodo con la profecía de los últimos tiempos. Muchos teólogos ven por tanto un patrón bíblico deliberado. Las plagas de Egipto funcionan no solo como un juicio histórico, sino también como un anticipo de futuros periodos de angustia mundial antes de la restauración final. En esa interpretación, los acontecimientos del Éxodo se convierten en prototipos, en sombras tempranas de lo que un juicio sobre un mundo rebelde podría llegar a parecer a una escala mucho mayor. Al mismo tiempo, la interpretación responsable de los últimos tiempos suele evitar afirmar que cada tormenta de granizo sea una plaga sobrenatural directa. La meteorología explica con claridad cómo una severa inestabilidad atmosférica puede producir granizo destructor bajo las condiciones adecuadas. Pero las discusiones proféticas tienden a centrarse menos en negar la ciencia y más en la convergencia simbólica entre la imagen bíblica y los hechos del mundo real. Lo que inquieta a muchos observadores no es simplemente que el granizo exista, sino que la secuencia que lo rodea se parezca cada vez más a patrones ya descritos en las Escrituras. El agua fallando, la tierra temblando, los cielos oscureciéndose, el fuego extendiéndose y luego el juicio descendiendo desde arriba. Cuando todas esas imágenes empiezan a aparecer juntas dentro de un mismo momento histórico, muchos creyentes sienten que la comparación con el Éxodo se vuelve difícil de ignorar. No porque los eventos sean idénticos, sino porque la estructura emocional y simbólica se siente inquietantemente familiar. A lo largo de la historia bíblica, los enjambres de langostas han cargado un significado que va mucho más allá de la agricultura o del desastre ambiental. Tanto en la interpretación judía como en la cristiana sobre los últimos tiempos, la imagen de la langosta suele representar la invasión avasalladora, el juicio, el miedo y el colapso de la seguridad humana. La interpretación más literal aparece en el Éxodo, donde las langostas formaron una de las plagas enviadas sobre Egipto. En ese relato, el enjambre consumió lo que quedaba tras la destrucción anterior, dejando la tierra desnuda y sembrando el hambre. Bajo esta lectura, las langostas simbolizan un juicio físico a través de la naturaleza misma, la creación volviéndose contra la civilización hasta que la supervivencia se ve amenazada.
Muchos lectores modernos comparan, por tanto, los enjambres de insectos reales, la destrucción de cultivos y el desequilibrio ecológico directamente con estos eventos antiguos, sobre todo cuando ocurren durante periodos ya marcados por la sequía, los temores de guerra y la inestabilidad social. Pero la interpretación bíblica de las langostas se vuelve mucho más compleja en la literatura profética, en particular en los libros de Joel y del Apocalipsis. En Joel, el enjambre se describe casi como un ejército que avanza. El lenguaje se desplaza más allá de los insectos ordinarios hacia algo militar y apocalíptico. Las langostas se mueven en formación, oscurecen el cielo, trepan por los muros, entran en las casas y dejan la devastación tras de sí. Algunos teólogos interpretan a Joel de forma literal, como la descripción de una invasión de langostas sin precedentes potenciada por el colapso ambiental. Otros lo entienden de manera simbólica, creyendo que el enjambre representa naciones invasoras, conquistas militares u oleadas de destrucción moviéndose por la tierra antes del día del Señor. En cualquiera de las dos lecturas, el efecto emocional sigue siendo el mismo. La humanidad pierde el control mientras algo avasallador desciende desde lo alto y consume lo que antes parecía estable. La interpretación más debatida proviene del capítulo 9 del Apocalipsis, donde criaturas semejantes a langostas emergen durante el sonido de la quinta trompeta. Aquí la imagen se vuelve profundamente simbólica y aterradora. Estas criaturas se describen con rasgos distintos a los de los insectos normales. Rostros parecidos a los humanos, corazas de hierro, alas que suenan como carros de guerra y poder para atormentar a la humanidad. A causa de este lenguaje, las interpretaciones varían de forma dramática. Algunos teólogos ven en estas langostas entidades demoníacas liberadas durante el periodo de la tribulación. Otros las interpretan metafóricamente como máquinas de guerra, guerra psicológica, destrucción tecnológica o un engaño espiritual extendiéndose por todo el mundo en los últimos días. Las discusiones proféticas modernas han llegado incluso a especular sobre drones, helicópteros, amenazas biológicas o representaciones simbólicas del caos social. Aunque las interpretaciones difieren, casi todas coinciden en un punto. La imagen del enjambre representa un periodo en el que el miedo se propaga con rapidez y la humanidad se siente rodeada de fuerzas que no puede detener ni comprender del todo. Esa es exactamente la razón por la que los eventos descritos antes se sintieron tan poderosos en el plano psicológico para muchos observadores. Los enjambres rojos moviéndose por los cielos ennegrecidos sobre Jerusalén no se parecían simplemente a una anomalía ambiental. Reflejaban visualmente una imagen profundamente grabada en la memoria bíblica: la atmósfera oscura, el número abrumador de insectos, la extraña coloración roja bajo cielos negros y verdosos, y el momento en que ocurría, tras los terremotos, la sequía, el fuego y el granizo, creaban una semejanza emocional con secuencias proféticas ya familiares para millones de personas criadas en torno a los relatos bíblicos. Incluso si el enjambre en sí tenía una explicación natural a través de patrones migratorios o de una alteración ecológica, el simbolismo que se le atribuía transformaba la manera en que la gente procesaba el evento emocionalmente. Lo que hacía la comparación todavía más fuerte era la secuencia que lo rodeaba. En las escrituras, las langostas rara vez aparecen solas. Suelen llegar después de la sequía, de las cosechas perdidas, del colapso ambiental o como parte de juicios crecientes que afectan a múltiples dimensiones de la vida al mismo tiempo. Joel enlaza específicamente a las langostas con el fuego, la sequía, la oscuridad y el temblor de la tierra. Esa convergencia refleja por qué muchas personas encontraron los eventos de Jerusalén tan perturbadores. El enjambre no apareció como un fenómeno biológico aislado, sino como un elemento dentro de una cadena de sucesos naturales cada vez más caóticos que ya afectaban a la tierra, al cielo, al clima y a la psicología pública. Al mismo tiempo, muchos estudiosos advierten con firmeza en contra de forzar un cumplimiento profético exacto sobre los eventos modernos. Los enjambres de langostas reales y las migraciones de insectos son fenómenos documentados científicamente que han existido a lo largo de la historia. El estudio de los últimos tiempos no exige necesariamente negar esa realidad. En su lugar, muchas interpretaciones proféticas se centran en los patrones, en el simbolismo y en la convergencia. La pregunta para muchos creyentes no es si los insectos pueden explicarse científicamente, sino por qué tantas imágenes bíblicas, los ríos secándose, los terremotos, los cielos oscurecidos, el fuego, el granizo y las criaturas que enjambran, parecen estar resurgiendo a nivel global durante un mismo periodo histórico marcado por el miedo, la inestabilidad y la expectativa por el futuro. Esa convergencia es lo que hace que los eventos modernos de enjambres se sientan espiritualmente cargados para muchos observadores, incluso cuando no puede probarse ninguna afirmación profética definitiva. Y ese fue el momento en que el miedo empezó de verdad a propagarse, porque hasta entonces mucha gente todavía había tratado cada suceso por separado: una sequía, unos temblores menores, tormentas severas, insectos extraños,
incendios forestales, sonidos inusuales en el cielo. Cada uno de ellos aún podía explicarse por su cuenta. Pero tras semanas de escalada en torno a Jerusalén, algo empezó a cambiar en el plano psicológico por toda la región. La gente ya no reaccionaba como quien contempla desastres aislados. Empezaba a reaccionar como quien contempla una secuencia. Las redes sociales de Israel se llenaron de videos que intentaban conectar los eventos entre sí. Algunos mostraban los cielos ennegrecidos sobre Jerusalén junto a imágenes de los enjambres rojos moviéndose entre las nubes. Otros comparaban los sonidos parecidos a trompetas tras las tormentas de granizo con pasajes de las Escrituras. Los rumores se propagaban con rapidez en Internet, asegurando que se acercaban desastres todavía mayores. En los mercados y en los lugares públicos, las conversaciones se desplazaban cada vez más de la política hacia el miedo mismo. Cuentan que un residente lo expresó así: se siente como si cada mañana despertáramos ante otra señal. Y las tensiones que rodeaban a la región no hacían más que amplificar esa ansiedad. Con los temores persistentes de un conflicto más amplio, las sirenas de emergencia ya formaban parte de la vida cotidiana para muchos habitantes. El movimiento militar aumentaba en varias zonas. La cobertura informativa seguía dominada por advertencias de escalada, represalias e inestabilidad en todo Medio Oriente. Contra ese telón de fondo, cada nuevo evento natural cargaba de pronto un peso emocional que iba mucho más allá del daño físico en sí. Porque cuando la gente ya espera la guerra, la incertidumbre cambia la forma en que ve el cielo, el clima y el suelo bajo sus pies. Algunos líderes religiosos pedían calma, advirtiendo a la gente que no sacara conclusiones proféticas demasiado deprisa. Los científicos seguían señalando el estrés ambiental, la inestabilidad atmosférica y los patrones sísmicos regionales. Pero a pesar de esas explicaciones, la atmósfera emocional dentro de Jerusalén se volvía cada vez más pesada, sobre todo después de que surgieran reportes de que algunos residentes habían empezado a reunirse para orar cerca del Muro de las Lamentaciones hasta altas horas de la noche, tras los extraños sonidos sobre la ciudad. Los videos mostraban multitudes de pie en silencio bajo las piedras antiguas, mientras otros leían en voz alta pasajes de los libros de Joel, Isaías y el Apocalipsis. Para muchas personas el miedo ya no tenía que ver realmente con una sola tormenta o con un solo terremoto. Tenía que ver con la sensación de que la naturaleza misma ya no parecía estable. El apóstol Pablo escribió en su día que sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y en Jerusalén, tras semanas de eventos crecientes que afectaban a los ríos, a la tierra, al cielo, al viento y al fuego, algunos empezaron a preguntarse si la creación misma estaba comenzando a gemir de un modo demasiado fuerte como para ignorarlo. Pero entonces llegó aquello que empujó esos temores todavía más lejos, y para comprenderlo hay que dar un paso atrás y mirar la historia completa desde el principio. La Biblia entera es una única gran narración, un mismo hilo que recorre página tras página de principio a fin. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos sorprendemos a nosotros mismos separando el Antiguo del Nuevo Testamento, como si se tratara de dos historias completamente distintas, escritas por autores ajenos entre sí. Y esa separación ha provocado, sin que casi nos demos cuenta, que en nuestra mente surjan dos visiones diferentes de Dios. Por un lado el Dios del juicio, el del Antiguo Testamento. Por el otro el Dios del amor, el del Nuevo. Pero la Biblia es, en realidad, un relato unificado y grandioso, y por tanto no admite tales divisiones. Hay quienes lo explican con enorme claridad al recordar que las profecías pronunciadas en los libros del Antiguo Testamento apuntan hacia las profecías cumplidas en los libros del Nuevo. Las referencias a la Trinidad en el Antiguo se explican en el Nuevo, y ciertos términos bíblicos empleados antes de Cristo alcanzaron su pleno significado cuando el Hijo de Dios caminó sobre la tierra. De la misma forma, el carácter y la persona de Dios, tal como se revelan en el Antiguo Testamento, no pueden separarse del Dios del Nuevo. Esto significa que su juicio hacia las naciones en el Antiguo Testamento tiene algo profundamente relevante que decirnos sobre el hilo mayor de la Biblia y que no puede desligarse del resto de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender del juicio de Dios en el Antiguo Testamento? El juicio de Dios puede resultarnos difícil de comprender, y no pasa nada por reconocerlo, porque tal como está escrito, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que nuestros caminos, y sus pensamientos que nuestros pensamientos. Lo primero que conviene tener presente es que el entendimiento de Dios es superior al nuestro, igual que lo son sus caminos y sus obras. Así que, aunque podamos estudiar la Biblia y escudriñar sus profundidades en un esfuerzo por conocer su gran narración, no siempre tendremos acceso a los detalles más minuciosos de las acciones de Dios, ni a las razones que hay detrás de ellas. A pesar de nuestro entendimiento limitado, sin embargo, sí podemos hacer algunas observaciones generales sobre el juicio de Dios, tal como se aprecia en numerosos libros del Antiguo Testamento. El juicio de Dios es siempre inseparable de su amor, de su misericordia y de su gracia.
Cuando declara que pondrá fin a ciertas prácticas rebeldes en una nación, su corazón se conmueve al mismo tiempo por esa gente, gimiendo por ellos como quien lamenta una pérdida profunda. El amor y el juicio de Dios van tomados de la mano. Dicho de otro modo, nuestro Dios no está o bien lleno de ira o bien lleno de amor, sino que es ambas cosas al mismo tiempo. Nos cuesta captar esto debido a los límites de nuestro entendimiento humano, pero eso no significa que no sea así. Como bien se ha señalado, no hay nada intrínsecamente imposible en que la ira y el amor se dirijan hacia las mismas personas en el mismo momento. Dios, en su perfección, debe mostrarse airado contra sus portadores de imagen rebeldes, porque lo han ofendido. Y Dios, en su perfección, debe mostrarse amoroso hacia esos mismos portadores de imagen rebeldes, porque es esa clase de Dios. Vemos el amor y el juicio de Dios entrelazados a la perfección en la cruz. Jesucristo, el Hijo amado de Dios, absorbe la justa ira de Dios. La cruz es la prueba de que aquello que parece un juicio sin salida es en realidad el propósito amoroso de Dios siendo magnificado para siempre. De manera semejante, en el Antiguo Testamento, el juicio de Dios sobre las naciones apunta hacia la eventual salvación de su pueblo escogido, cuyo punto culminante es Jesucristo, que en llama de fuego hará justicia sobre quienes no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos críticos han denunciado lo que consideran una incoherencia de la Biblia. El Antiguo Testamento, dicen, es una dura acusación contra el pecado humano y una advertencia del juicio divino venidero, mientras que el Nuevo Testamento subraya la gracia y el amor de Dios. Lo cierto, sin embargo, es que el Antiguo Testamento contiene numerosos testimonios del amor y de la misericordiosa bondad de Dios. Basta con recordar salmos enteros dedicados a exaltar su ternura. De igual modo, algunas de las advertencias y profecías de juicio más impactantes y temibles se encuentran precisamente en el Nuevo Testamento, con su revelación de la eterna separación de Dios que aguarda a todos los que rechazan a Cristo y su Evangelio Salvador. El propio Señor Jesucristo pronunció más advertencias sobre un infierno futuro que ninguna otra persona registrada en cualquiera de los dos testamentos. Dijo, por ejemplo, que a los que estuvieran a la izquierda se les ordenaría apartarse de él, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Otros escritores hablaron de hombres impíos para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Y por supuesto, el último libro del Nuevo Testamento escrito por Juan, el discípulo que subrayó el amor de Dios más que ningún otro autor, se centra especialmente y con todo detalle en el período venidero del juicio de Dios sobre un mundo rebelde. El clímax de estas advertencias es la declaración de que todo aquel que no se hallara inscrito en el libro de la vida sería arrojado al lago de fuego. La gracia y el perdón pleno de Dios son gratuitos para todos los que reciben a Cristo, pero un juicio cierto vendrá sobre todos los que se nieguen. ¿Cuáles son algunos ejemplos del juicio de Dios sobre los creyentes en el Nuevo Testamento? Ya hemos mencionado algunos de los juicios de Dios en el Nuevo Testamento, como aquel que comienza por la casa de Dios. También podríamos profundizar en el juicio ligado a la mesa del Señor, pero el Nuevo Testamento contiene otros juicios. En primer lugar, casi todos están familiarizados con el juicio del gran trono blanco. Ese juicio es solo para los incrédulos. Los creyentes pasarán por el juicio del tribunal de Cristo, destinado a las recompensas. El caso de Ananías y Safira es otro ejemplo del juicio de Dios sobre los creyentes en el Nuevo Testamento. Ellos eligieron entristecer al Espíritu Santo al mentir sobre la cantidad de dinero que habían prometido dar a la Iglesia. No tenían por qué mentir. Podrían haberle dicho con toda tranquilidad a la Iglesia que estaban entregando solo una parte de lo que habían ganado, en lugar de la totalidad. Pero no hicieron eso. Afirmaron que lo entregaban todo cuando no era cierto. Pedro recibe una palabra de conocimiento de parte del Señor de que se habían quedado con una porción y habían mentido al Espíritu Santo. Esto no habría sido pecado, salvo por el hecho de que mintieron al Espíritu Santo. Y él se toma eso muy en serio. El Espíritu Santo no juega cuando se le entristece de esa manera. Ananías cae muerto a los pies de Pedro. Eso, ni más ni menos, es la convicción de Dios manifestándose. Safira, su esposa, entra más tarde sin saber siquiera que su marido ha muerto. Repite la misma mentira y experimenta la misma pena. Ahora bien, quizás te preguntes por qué un castigo tan severo. Suena como algo del Antiguo Testamento. La gravedad de mentir al Espíritu Santo, que habita dentro de nosotros y conoce todo lo que hacemos, sacudió a la Iglesia hasta lo más profundo. Ni siquiera deberíamos intentar pecar contra Dios de esas formas. No ponemos en duda la salvación de esta pareja. Lo que ponemos en duda es cuán lejos de Dios se encontraban cuando decidieron mentir. Desafiaron y pusieron a prueba al Espíritu Santo. Sus corazones se habían endurecido ante él. Por eso me pregunto qué tan cerca de Dios estaban en el momento en que tomaron esa decisión. Que nunca lleguemos nosotros tan cerca del borde. Un ejemplo final y sorprendente de juicio extremo proviene de Pablo.
a propósito de un hermano inmoral en la iglesia. Pablo aborda el asunto de un hombre que mantenía una relación sexualmente inmoral con la esposa de su padre, muy probablemente su madrastra, pues de lo contrario, Pablo habría dicho simplemente su madre. Pero incluso tratándose de una madrastra, el estándar de santidad entre los creyentes es mucho más alto que eso. Pablo comenta que ni siquiera los paganos permitían semejantes arreglos. Y lo peor de todo es que la iglesia de Corinto se jactaba de aquella supuesta libertad espiritual. Permitían que el pecado se disfrazara de libertad en Cristo entre ellos. Así que Pablo se ocupa del asunto cuando ellos no lo hacen. Esto también parece severo. Les dice que expulsen a ese hermano inmoral y que lo entreguen a Satanás, y así lo apartan de entre ellos. Para algunos de nosotros resulta difícil comprender el comentario de Pablo acerca de que el alma de aquel hombre sería salvada en el día del Señor. Es casi como si Pablo estuviera diciendo que entregarlo a Satanás provocaría que su alma fuera librada al sufrir sin la comunión de la iglesia. Pero no hay que temer. Este episodio termina mucho mejor que el de Ananías y Safira. Más adelante, en su segunda carta a los Corintios, Pablo perdona a este hombre y le pide a la iglesia que lo perdone y lo reciba de nuevo en su comunión. Este hombre había sentido tal dolor por su pecado que ahora pedía perdón. En el caso de Ananías y Safira, el juicio de Dios le recuerda a la iglesia que Él es soberano y que la reverencia al Señor debe mantenerse. El temor del Señor nos recuerda su poder cuando nos volvemos demasiado cómodos. En el caso del hermano inmoral, el juicio de Dios a través de Pablo y de la iglesia en realidad salva la vida del hombre y lo devuelve al redil. Debemos recordar que, en aquellos días, a los cristianos se les consideraba ateos porque no adoraban a los dioses romanos. Eran rechazados en el mercado y en sus vecindarios. Sin la comunión de la Iglesia de Cristo, quedaban solos en este mundo. La pérdida de esa comunión hirió tanto a este hombre que se llenó de tristeza y de arrepentimiento, y ese espíritu verdaderamente arrepentido lo trajo de vuelta a la familia de Dios. El juicio puede recordarnos el poder y los altos estándares de Dios. Puede recordarnos que debemos temer al Señor y reverenciar su nombre porque Él es grande. Y también puede enseñarnos que Dios es lleno de gracia cuando nos arrepentimos. Y esa, para muchos, es la única certeza capaz de sostener el corazón cuando la tierra misma deja de sentirse segura bajo sus pies. Detengámonos un momento en esa frase porque encierra más de lo que a primera vista parece. Hemos hablado de los cielos preparados, del círculo trazado sobre la faz del abismo, de las nubes afirmadas en lo alto y de las fuentes reforzadas bajo los cimientos del mundo. Todas estas son imágenes de orden, de contención, de una mano que sujeta lo que de otro modo se desbordaría. Y sin embargo, la experiencia de tantos hombres y mujeres en nuestros días es precisamente la contraria. La sensación de que el orden se afloja, de que las contenciones ceden, de que aquello que durante generaciones se dio por firme comienza a temblar. Por eso conviene volver una y otra vez al testimonio de la sabiduría, porque allí, en el mismo lugar donde el mundo parece desordenarse, se nos recuerda quién fue el que puso el orden en un principio y quién es el único capaz de sostenerlo hasta el fin. Cuando la Escritura afirma que la sabiduría estaba junto a Dios como aquel que da forma a todas las cosas, no está describiendo a un espectador distante. Está hablando de una presencia activa, gozosa, deleitándose cada día delante del Creador, alegrándose en la parte habitable de la tierra y hallando su contentamiento entre los hijos de los hombres. Es una imagen de intimidad. El universo no fue arrojado al ser por una fuerza fría y calculadora, sino formado por una sabiduría que se regocijaba en su obra, que amaba lo que estaba haciendo, que miraba cada porción de la creación y la declaraba buena. Y si el mundo fue hecho así, con deleite y con amor, entonces la angustia de nuestro tiempo no puede ser la última palabra sobre él. Detrás de cada río que se seca hay una fuente que en un principio fue reforzada por una mano sabia. Detrás de cada cielo que se oscurece hay unas nubes que en un principio fueron afirmadas en lo alto por esa misma mano. El desorden que nos asusta es real, pero no es original. Vino después, y aquello que vino después puede también ser vencido. Consideremos, pues, con mayor detenimiento qué significa que el que haya la sabiduría haya la vida. Porque hay un modo superficial de leer estas palabras, como si la sabiduría fuera simplemente un cúmulo de buenos consejos, una colección de máximas prudentes que ayudan a vivir mejor, a evitar los errores más groseros, a caminar por la vida con un poco más de tino que los demás. Y aunque es cierto que la sabiduría bíblica incluye esa dimensión práctica, el libro de los Proverbios está lleno de instrucciones sobre el trabajo, la palabra, la amistad, el dinero, el dominio propio. Sería un error quedarnos allí. Porque cuando la sabiduría dice «el que me halla, halla la vida», no está prometiendo únicamente una existencia bien administrada. Está prometiendo la vida misma, la vida en su fuente, la vida que no termina cuando el corazón deja de latir. Está prometiendo aquello que solo puede darse cuando el hombre se reconcilia con aquel que lo hizo. Por eso la tradición cristiana ha visto en este capítulo mucho más que un elogio de la prudencia humana.
ha visto un retrato anticipado de Cristo, la sabiduría de Dios encarnada, aquel por quien y para quien fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cuando el apóstol declara que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, está recogiendo el hilo que este antiguo capítulo comenzó a tejer siglos antes. La sabiduría que estaba junto a Dios en la creación es la misma que, en la plenitud de los tiempos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso hallarla no es simplemente aprender una lección, sino encontrarse con una persona. El que me halla, halla la vida, porque yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Detengámonos ahora en la otra mitad de la advertencia, porque la Escritura nunca ofrece la luz sin nombrar también la sombra. El que peca contra mí, dice la sabiduría, defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es una de las frases más severas y a la vez más compasivas de todo el libro. Severas porque no disimula el peso de la decisión. Rechazar la sabiduría no es un descuido neutral, sino un daño que el hombre se hace a sí mismo, una violencia contra la propia alma. Compasivas porque revela el corazón de quien las pronuncia. La sabiduría no dice todos los que me aborrecen serán castigados por mí, como quien amenaza desde arriba. Dice todos los que me aborrecen aman la muerte, como quien lamenta el destino que otros eligen. Es el lamento de un amor herido, no la sentencia de un juez frío. Es la voz de aquel que más tarde lloraría sobre la ciudad, diciendo cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste. Y aquí conviene que nos detengamos, porque en esa frase, y no quisiste, se encierra el misterio doloroso de la libertad humana. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, se sitúa en las encrucijadas de los caminos, junto a las puertas de la ciudad, en el lugar de mayor paso, para que nadie pueda decir que no la oyó. No se esconde. No se reserva para unos pocos iniciados. Grita en lo alto de la ciudad. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La sabiduría hace todo lo posible por ser hallada, y sin embargo puede ser despreciada. El hombre puede taparse los oídos, puede seguir de largo, puede preferir el ruido de sus propios deseos al llamado que le sale al encuentro en cada esquina, y ese es quizá el asombro más grande de toda la historia de la salvación, que Dios, teniendo todo el poder para imponerse, elige en cambio llamar, invitar, esperar y respetar incluso la negativa del que se pierde. Volvamos ahora a las señales, porque de ellas partió esta reflexión, y a ellas debemos regresar con nuevos ojos. Los ríos que se secan, las tierras que tiemblan, los cielos que se oscurecen. Hemos aprendido a leer los titulares con una mezcla de fascinación y espanto. Un año escuchamos que un gran río que durante siglos alimentó a naciones enteras ha descendido a niveles nunca antes registrados, dejando al descubierto el lecho reseco donde antes navegaban los barcos. Otro año leemos que la tierra se sacudió en una región que se creía estable, derribando casas y sepultando familias bajo los escombros. Otro más, vemos imágenes de un cielo teñido de un naranja irreal, oscurecido a mediodía por el humo de incendios que devoran bosques enteros, mientras la gente camina por las calles con la sensación de habitar de pronto otro planeta. Y en medio de todo esto, la pregunta inevitable: ¿qué significa? ¿Es esto lo que los antiguos anunciaron? ¿Estamos leyendo el prólogo de algo o simplemente la repetición de calamidades que siempre existieron? La Escritura no nos invita a la histeria, pero tampoco a la indiferencia. Nos invita a discernir. Cuando los discípulos preguntaron acerca de las señales del fin, el Señor no les entregó un calendario, sino una actitud. Les habló de guerras y rumores de guerras, de naciones que se levantarían contra naciones, de hambres y terremotos en diversos lugares. Y luego añadió una imagen que lo cambia todo. Mas todo esto es principio de dolores. La palabra que emplea es la que se usaba para los dolores de parto. Es decir, no describía el estertor de una agonía sin sentido, sino las contracciones que anuncian un nacimiento. El mundo no está simplemente muriéndose. Está, en cierto modo, gimiendo con dolores de parto, esperando algo que ha de nacer. Toda la creación, dice el apóstol, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Los temblores no son el fin de la historia, son las contracciones de una historia que avanza hacia su cumplimiento. Esto cambia radicalmente el modo en que el creyente contempla las señales. Para quien no tiene esperanza, cada catástrofe es una prueba más de que el universo carece de sentido, de que somos huérfanos en un cosmos indiferente, de que todo tiende inexorablemente al caos y la disolución. Pero para quien ha hallado la sabiduría, para quien conoce la voz de aquel que dijo allí estaba yo, las mismas señales adquieren otro significado. No dejan de ser dolorosas, no dejan de arrancar lágrimas ni de exigir compasión y acción concretas hacia los que sufren, pero dejan de ser el testimonio de un abandono.
Se convierten, en cambio, en el recordatorio severo pero fiel de que este mundo, tal como lo conocemos, no es eterno y de que hay una realidad más firme sobre la cual conviene edificar la casa de nuestra vida. Consideremos con atención esa imagen de la casa, porque el mismo maestro que habló de las señales cerró su gran discurso con una parábola sobre dos constructores. Uno edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. A los ojos del observador distraído, ambas casas podían parecer idénticas mientras brillaba el sol. Tenían paredes, techo, puertas y ventanas. Nadie, al pasar por delante en un día sereno, habría podido decir cuál estaba destinada a permanecer y cuál a caer. La diferencia no estaba en lo visible, sino en lo oculto, en los cimientos. Y esa diferencia invisible solo se hizo manifiesta cuando descendió la lluvia. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Entonces, y solo entonces, se vio la verdad. La casa fundada sobre la roca resistió. La fundada sobre la arena cayó, y fue grande su ruina. Las señales de nuestro tiempo cumplen, para toda una generación, la función que en la parábola cumplen la lluvia y el viento. No crean la diferencia entre las dos casas, pero la revelan. Ponen a prueba los cimientos. Muestran de pronto sobre qué estábamos verdaderamente edificando cuando creíamos estar seguros. Y aquí es donde la exhortación final de este capítulo cobra toda su urgencia. Porque si el que haya la sabiduría, haya la vida, y si la sabiduría es aquel por quien fueron hechos los cielos, entonces edificar sobre la roca no es otra cosa que edificar sobre él. No sobre nuestras propias fuerzas, que se agotan. No sobre nuestros recursos, que se secan como los ríos en la sequía. No sobre las instituciones humanas, por venerables que parezcan, pues también ellas tiemblan cuando la tierra se sacude. No sobre la prosperidad, que se oscurece como el cielo bajo el humo, sino sobre aquel que estaba allí cuando se prepararon los cielos, aquel que trazó el círculo sobre la faz del abismo, aquel cuya palabra sostiene todas las cosas y que ha prometido no dejar ni desamparar a los que en él confían. Los que edifican sobre esa roca no quedan exentos de la tormenta, ni la parábola lo promete, pero permanecen en pie cuando la tormenta ha pasado. Volvamos, pues, a contemplar aquellas primeras obras de la creación, porque en cada una de ellas se esconde una enseñanza para el corazón que hoy tiembla. Cuando Él preparó los cielos, allí estaba yo. Los cielos, en el lenguaje de la Escritura, son mucho más que la bóveda azul que vemos de día o el manto estrellado que contemplamos de noche. Son el emblema de todo lo que está por encima de nosotros, de lo trascendente, de aquello que el hombre no puede alcanzar con la mano ni dominar con su ingenio. Y sin embargo, esos cielos inconmensurables, esas distancias que la mente apenas concibe, esos billones de estrellas dispersas por el abismo del espacio, fueron preparados. La palabra sugiere disposición, cuidado, orden, propósito. No fueron arrojados al azar, sino preparados, como se prepara una mesa para un banquete, como se prepara una casa para recibir a alguien amado. El universo no es un accidente, es una preparación, y toda preparación apunta a algo que ha de venir, a un invitado que ha de llegar, a un propósito que ha de cumplirse. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, detengámonos en el abismo, en esa gran masa informe de agua sin límite que existía antes de que la mano ordenadora la sujetara. El abismo es en toda la Escritura la imagen del caos, de lo indómito, de aquello que amenaza con tragarlo todo. Es el mar embravecido que los antiguos temían, la profundidad sin fondo, el símbolo de todo lo que en la existencia humana escapa a nuestro control. Y lo que hizo la sabiduría fue trazar un círculo sobre su faz, poner un límite, marcar una frontera, decir hasta aquí llegarás y no pasarás, y ahí se detendrá el orgullo de tus olas. El caos no fue eliminado, siguió existiendo contenido bajo los cimientos, pero fue puesto bajo dominio. Y esa es una de las verdades más consoladoras que el creyente puede sostener en tiempos de temblor. El caos existe, pero no reina. Las aguas del abismo rugen, pero hay un círculo trazado sobre su faz. Hay un límite que ellas no pueden traspasar sin permiso. Y aunque a veces, como en los días del diluvio, ese límite se abra por un tiempo para juicio, nunca es porque el caos haya vencido a la sabiduría, sino porque la sabiduría, en su justicia, ha decidido soltar por un momento lo que de ordinario sujeta. Cuando afirmó las nubes en lo alto. ¡Qué imagen tan delicada y tan poderosa a la vez! Las nubes, esas neblinas finísimas, esas masas de vapor que a nuestros ojos parecen ligeras como el aliento, sostienen sin embargo un peso de agua que asombra a quien se detiene a pensarlo. Una sola nube de tormenta puede contener millones de litros de agua suspendidos en el aire, y sin embargo no cae toda de golpe, no se desploma sobre la tierra en un instante para ahogarla, sino que se distribuye en gotas, en lluvia mansa que empapa el suelo y hace germinar la semilla. ¿Quién afirmó las nubes en lo alto? ¿Quién enseñó al vapor a sostener su carga y a soltarla con medida? La misma sabiduría que hoy sostiene, sobre la cabeza de cada uno de nosotros, un peso de circunstancias que parecería imposible de sostener,
y que sin embargo no se desploma de golpe, sino que se reparte en los días, en las horas, en las gracias suficientes para cada mañana. Bástale a cada día su propio afán, dijo el maestro, y en esa frase hay un eco de las nubes afirmadas en lo alto. El peso está ahí, pero está distribuido, medido, sostenido por una mano que sabe cuánto puede llevar cada uno. Cuando reforzó las fuentes del abismo, aquí la sabiduría desciende de los cielos a las profundidades, de lo altísimo a lo subterráneo, mostrando que su dominio abarca todas las regiones de lo creado. Las fuentes del abismo son los manantiales ocultos, las aguas encerradas bajo los cimientos de la tierra, los depósitos secretos de los que brotan los ríos y se alimentan los mares. Reforzarlas es asegurarlas, contenerlas, ponerles un sello, de modo que fluyan cuando deben fluir y se detengan cuando deben detenerse. Y es sobrecogedor recordar que estas mismas fuentes, según el relato antiguo, fueron las que se rompieron en los días de Noé, cuando fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Lo que había sido reforzado para bendición fue soltado para juicio, y en esa doble posibilidad, la fuente que riega y la fuente que anega, se cifra todo el misterio de la relación entre la creación y su creador. La misma agua que da vida puede, si la sabiduría la suelta, convertirse en instrumento de juicio. Todo depende de la mano que la sujeta y de la relación en que nos hallemos con esa mano. Por eso, cuando leemos hoy de fuentes que se agotan y de ríos que se secan, no podemos contemplar la escena con la ligereza de quien mira un simple fenómeno meteorológico. No estamos diciendo que cada sequía sea un juicio directo, ni que debamos leer cada calamidad como un mensaje cifrado dirigido a una nación en particular. Sería presuntuoso y hasta cruel pretender descifrar así los designios ocultos de Dios. Pero sí estamos diciendo que estos fenómenos nos recuerdan una verdad que la prosperidad nos había hecho olvidar. Que las fuentes que creíamos inagotables fueron puestas allí por una mano y que esa mano puede reforzarlas o soltarlas según su sabiduría. La abundancia de agua, de alimento, de estabilidad, de paz, no es un derecho que la naturaleza nos deba, sino un don que se nos concede. Y el don, por su misma naturaleza, apunta más allá de sí mismo, hacia el dador. Cuando el don comienza a faltar, la ausencia que sentimos no es solamente la del agua o la del pan, es en el fondo la ausencia de aquel de quien todo don procede, y a quien la abundancia nos había hecho dejar de buscar. Hay en el corazón humano una tendencia extraña y persistente a olvidar al dador en la abundancia y a buscarlo solo en la escasez. Cuando los graneros están llenos y los lagares rebosan, cuando la salud es firme y los proyectos prosperan, el hombre se persuade fácilmente de que todo esto es fruto de su propia diligencia, de la fuerza de su mano, de la agudeza de su ingenio. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, se dice en su interior, aunque rara vez lo confiese con los labios. Y en esa persuasión hay algo profundamente humano y a la vez profundamente peligroso. Humano, porque es natural que nos apeguemos a lo que trabajamos y sintamos orgullo de lo que edificamos. Peligroso porque nos hace olvidar que la fuerza misma de nuestra mano, el aliento mismo con que respiramos, el latido mismo de nuestro corazón, son también dones prestados que en cualquier momento pueden retirarse. Por eso las Escrituras insisten tanto en la memoria. Acuérdate del Señor tu Dios, se repite una y otra vez, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. La memoria es la gran disciplina de la fe, recordar en la abundancia lo que solemos aprender solo en la escasez. Y quizá esa sea una de las funciones más misteriosas de las señales de nuestro tiempo. Sacudir la memoria dormida de una generación entera. Cuando la tierra tiembla, cuando el río se seca, cuando el cielo se oscurece, algo en el interior del hombre despierta de su letargo. De pronto se acuerda de que es criatura, no creador, de que es sostenido, no autosuficiente, de que camina sobre una tierra que no fabricó y bajo un cielo que no cuelga de sus manos. Ese despertar puede ser doloroso, incluso aterrador, pero no por eso deja de ser una gracia, porque más vale un temor que despierta que una tranquilidad que adormece hasta la muerte. Más vale el estremecimiento que nos hace levantar los ojos que la falsa paz que nos mantiene con la mirada clavada en el suelo. La misma sacudida que derriba la casa mal fundada puede ser la que salve al hombre que a tiempo se refugia en la roca. Meditemos ahora en aquella palabra que corona la descripción de la creación. Entonces estaba yo junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Solaz, delicia, deleite. Qué palabras tan inesperadas en boca de aquel que ordenó los abismos y afirmó las nubes. Podríamos haber imaginado la creación como una tarea grave, solemne, casi tensa, como el esfuerzo de un obrero que suda bajo el peso de su labor. Pero la Escritura nos la presenta bajo el signo de la alegría. La sabiduría se deleitaba, se regocijaba, jugaba
pues esa es una traducción legítima de la palabra, delante de Dios como un niño juega delante de su Padre, con esa alegría desbordante y gratuita que no busca nada más allá del gozo mismo de existir y de crear. El universo nació de una alegría. Las galaxias giran, si se nos permite decirlo así, al compás de una danza que comenzó en el gozo del Creador. Y esto no es un detalle menor, sino una clave para interpretar toda la realidad. Porque si el fundamento último de todo lo que existe es la alegría de Dios, entonces el dolor, el caos, la muerte, no son el fondo de las cosas, sino una intrusión, una herida, algo que vino después y que un día será sanado. La última palabra sobre el universo no es un grito de angustia, sino una carcajada de gozo, la misma que resonó cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, y teniendo solaz en la parte habitable de su tierra y mis delicias con los hijos de los hombres. Aquí la sabiduría desciende desde la contemplación del cosmos hasta el corazón mismo del propósito de la creación, el hombre. Entre todas las maravillas que había formado, los cielos preparados, el círculo trazado, las nubes afirmadas, las fuentes reforzadas, la sabiduría declara que sus delicias estaban con los hijos de los hombres. No con las estrellas, por espléndidas que fueran, no con los montes ni con los mares, por majestuosos que se alzaran, sino con el hombre, esa criatura pequeña y frágil, hecha del polvo de la tierra, y sin embargo destinada a llevar la imagen de su Hacedor. Toda la inmensidad del universo, todo el despliegue de poder y de belleza que la creación revela, está, en cierto sentido, ordenado hacia este pequeño ser capaz de conocer, de amar, de responder, de decir sí o no al llamado de la sabiduría. Y si las delicias de Dios estaban con los hijos de los hombres, entonces cada hombre, cada mujer, cada niño, por olvidado que se sienta, por perdido que ande, por indigno que se juzgue, es objeto de un afecto que precede a la fundación del mundo. No somos accidentes en un cosmos indiferente. Somos las delicias de la sabiduría, buscados desde antes de que existiera el tiempo. Esta verdad transforma por completo el modo en que debemos escuchar la exhortación final. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando junto a los postes de mis puertas. Estas no son las palabras de un maestro severo que exige obediencia bajo amenaza. Son las palabras de aquel cuyas delicias están con nosotros, que nos llama porque nos ama, que nos advierte porque no quiere perdernos. La imagen del que vela a las puertas, del que aguarda junto a los postes, es tiernísima. Describe a alguien que espera con ansia el momento de la audiencia, como el enamorado que aguarda a la puerta de la amada, como el siervo fiel que madruga para estar presente cuando su señor despierta. Así quiere la sabiduría que la busquemos, no con el temor del esclavo, sino con la expectación del amante. No como quien cumple una obligación penosa, sino como quien acude a la cita más deseada de su vida. Y sin embargo, y aquí retorna la advertencia con toda su gravedad, es posible negarse. Es posible pasar de largo ante las puertas donde la sabiduría aguarda. Es posible endurecer el corazón, tapar los oídos, preferir el estruendo del mundo al susurro que llama. El que peca contra mí, defrauda su propia alma. La palabra defrauda es de una precisión terrible. No dice que la sabiduría se venga del que la rechaza, ni que Dios se complazca en la ruina del impío. Dice que el hombre se defrauda a sí mismo, se hace violencia, se roba a sí mismo la vida que le era ofrecida. El pecado en su raíz más honda no es primero una ofensa contra un código, sino una herida que el hombre se inflige a sí mismo al apartarse de la fuente de su propia vida. Es como el pez que salta fuera del agua creyendo alcanzar la libertad, y no encuentra sino la asfixia. Es como la rama que se corta de la vid pensando bastarse a sí misma, y no halla sino el marchitamiento. Todos los que me aborrecen, dice la sabiduría con un suspiro, aman la muerte. No porque quieran conscientemente morir, sino porque, al rechazar la vida, abrazan sin saberlo aquello que la niega. Detengámonos aquí porque conviene no pasar demasiado deprisa sobre esta paradoja. Nadie ama la muerte de manera directa y confesada. Casi todos huyen de ella con espanto. Y sin embargo la sabiduría afirma que quienes la aborrecen, aman la muerte. ¿Cómo se concilia esto con la evidente sed de vivir que hay en todo corazón humano? La respuesta está en el modo oblicuo, casi imperceptible, en que el hombre se aparta de la vida verdadera. Nadie despierta una mañana decidiendo destruirse. El alejamiento comienza en cosas pequeñas. Una advertencia desoída, un llamado pospuesto, una conciencia acallada, un domingo cambiado por otra cosa, una oración que se fue espaciando hasta desaparecer, un hábito que se fue endureciendo hasta volverse cadena. El hombre no elige la muerte de frente, la elige de costado, en cada pequeña preferencia por lo que brilla sobre lo que permanece, por lo inmediato sobre lo eterno, por el ruido sobre la voz.
y así, sin proponérselo, sin siquiera advertirlo, va amando aquello que lo mata, porque ama las cosas que lo apartan de la única fuente de vida. Por eso la advertencia de la sabiduría no es una amenaza arbitraria, sino un diagnóstico exacto del corazón humano, y una llamada de misericordia a despertar antes de que el hábito se convierta en destino. Y es precisamente aquí, en este punto de mayor gravedad, donde brilla con más fuerza la puerta abierta de la que hablábamos al principio. Porque si el capítulo terminara con la sentencia «Todos los que me aborrecen aman la muerte», quedaríamos sumidos en la desesperación, contemplando la ruina inevitable de tantos que pasan de largo. Pero el peso entero del capítulo no cae del lado de la advertencia, sino del lado de la invitación. La estructura misma del texto lo revela. Primero y con abundancia, el clamor de la sabiduría que llama en las calles, que grita en las plazas, que se ofrece a todos sin excepción. Luego, la magnífica descripción de su preexistencia y de su gozo en la creación. Y solo al final, brevemente, casi como un suspiro, la advertencia sobre los que la rechazan. El corazón del mensaje no es la condenación de los que se pierden, sino la invitación urgente y amorosa a todos los que aún pueden ser hallados. El que me halla, halla la vida. Esa es la nota dominante. Esa es la puerta que permanece abierta cuando todo lo demás tiembla. Y conviene subrayar cuán ancha es esa puerta, cuán generosa es esa invitación. La sabiduría no clama en un rincón oculto, reservada para los eruditos, los sacerdotes, los iniciados. Clama en las calles, en las plazas, en las encrucijadas, en las puertas de la ciudad, en el lugar de mayor concurso. Es decir, se ofrece precisamente allí donde pasa la multitud, donde transita el hombre común, donde se cruzan el sabio y el necio, el rico y el pobre, el joven y el anciano. A vosotros, oh hombres, clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. No dice a vosotros, oh justos, ni a vosotros, oh perfectos, sino a vosotros, oh hombres, sin distinción, sin filtro, sin condición previa. La invitación de la sabiduría es tan universal como el clamor que la anuncia. Nadie queda fuera del alcance de esa voz, salvo el que voluntariamente se tapa los oídos. Y aún a ese, la voz lo sigue llamando día tras día, en cada señal, en cada temblor, en cada amanecer que le es concedido como una nueva oportunidad de responder. Regresemos con esta luz a la experiencia de nuestro tiempo, a esos ríos que se secan y a esas tierras que tiemblan y a esos cielos que se oscurecen. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo debe responder el corazón que ha oído la voz de la sabiduría? No con la parálisis del miedo, ciertamente. El temor que paraliza no viene de Dios, pues no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tampoco con la negación de quien cierra los ojos y finge que nada ocurre, que todo seguirá igual, que las advertencias son exageraciones de espíritus alarmistas. La negación es solo otra forma de edificar sobre la arena. La respuesta que la sabiduría pide es distinta de ambas. Es la vigilancia serena, la del que vela a las puertas cada día, atento pero no angustiado, despierto pero no aterrado, preparado pero no paralizado. Esta vigilancia serena tiene al menos 3 rostros. El primero es el rostro de la conversión personal. Antes de preguntar qué le está ocurriendo al mundo, el hombre sabio pregunta dónde estoy yo de pie mientras el mundo cambia. Es la pregunta que abría esta reflexión y es la más importante de todas. Porque de nada le sirve al hombre saber interpretar todas las señales de los cielos y de la tierra si no sabe interpretar la señal más cercana y más urgente, el estado de su propia alma. ¿Sobre qué he edificado mi vida? ¿En qué he puesto mi confianza? ¿A qué fuente he acudido para saciar mi sed? Cuando los cimientos del mundo se sacuden, es el momento de examinar los cimientos del propio corazón. Y si el examen revela que hemos estado edificando sobre la arena, sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la aprobación de los demás, sobre placeres que pasan, sobre certezas que se disuelven, entonces las señales, por dolorosas que sean, se convierten en una misericordia, porque nos empujan a cambiar de fundamento mientras todavía hay tiempo. El segundo rostro de la vigilancia serena es el de la compasión activa. Porque el que ha hallado la vida no puede contemplar con indiferencia a los que sufren bajo el peso de las calamidades. Cuando la tierra tiembla y sepulta familias, cuando la sequía arrebata el pan a los campesinos, cuando el fuego devora los hogares, el corazón que conoce la sabiduría no se limita a especular sobre el significado profético de los acontecimientos. Se conmueve, se levanta, extiende la mano, comparte el pan, enjuga las lágrimas, sostiene al caído. La verdadera sabiduría no es una fuga hacia las nubes de la especulación, sino un descenso hacia las heridas del hermano. Pura religión y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, se nos dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. De poco vale interpretar correctamente las señales del fin, si, mientras tanto, pasamos de largo ante el hombre caído al borde del camino. Las mismas catástrofes que sacuden al mundo son, para el creyente,
otras tantas ocasiones de mostrar el amor que ha recibido, de ser manos y pies de aquella sabiduría cuyas delicias están con los hijos de los hombres. El tercer rostro de la vigilancia serena es el de la esperanza que anuncia, porque el que ha hallado la puerta abierta no puede guardar el hallazgo para sí. Si en medio del temor general hay una invitación que permanece firme, si cuando todo se estremece sigue habiendo una roca sobre la cual edificar, entonces el amor exige compartir esa noticia con los que aún andan a la intemperie, no con el tono del que amenaza ni con el aire del que se cree superior, sino con la ternura del mendigo que ha encontrado pan y corre a decir a los otros mendigos dónde hallarlo. La sabiduría clama en las calles, y quienes la han oído se convierten, a su vez, en eco de ese clamor. Cada conversación, cada gesto de bondad, cada palabra de esperanza dicha a tiempo, es una prolongación de aquella voz antigua que se sitúa en las encrucijadas de los caminos para que nadie se pierda por no haber sido llamado. Volvamos ahora sobre aquella mención del gran diluvio, porque no fue puesta al azar en esta meditación. Reforzó las fuentes del abismo, encerrándolas bajo los cimientos de la tierra, y esas mismas poderosas fuentes del abismo serían más tarde desatadas en el tiempo del gran diluvio. Hay, en esta observación, una advertencia que atraviesa las edades. El mundo antes del diluvio no fue destruido por sorpresa ni sin aviso. Durante largos años, mientras se construía el arca, hubo una predicación de justicia, una invitación abierta, una puerta que permanecía disponible. Noé, pregonero de justicia, alzó su voz mientras clavaba las tablas de aquella nave que a los ojos del mundo parecía una locura. Y el mundo comía y bebía, se casaba y daba en casamiento, compraba y vendía, edificaba y plantaba, sin prestar atención al aviso, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. No fue la falta de aviso lo que los perdió, sino el desprecio del aviso. No fue que la puerta estuviera cerrada, sino que ellos no quisieron entrar por ella mientras estuvo abierta. Y aquí está la lección más solemne, y también la más esperanzadora. Solemne, porque nos recuerda que la puerta abierta no permanece abierta para siempre. Llega un día en que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, cierra la puerta del arca, y entonces ya es tarde para los que se quedaron fuera. La invitación es urgente precisamente porque no es eterna en el tiempo. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, se nos advierte con insistencia, y ese hoy es una palabra cargada de premura, porque el mañana no está garantizado a nadie. Pero la lección es también esperanzadora, porque mientras suena el aviso, mientras la voz sigue clamando en las calles, mientras se sigue construyendo el arca de la misericordia, la puerta está abierta, y quien quiera que entre por ella será salvo. Noé y su casa entraron y se salvaron, y en aquella arca que flotó sobre las aguas del juicio hay una figura de la salvación que se ofrece a todo el que se refugia en aquel que estaba allí cuando las fuentes fueron reforzadas y cuando en su tiempo fueron desatadas. El mismo maestro que habló de las señales unió expresamente su venida a los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. No condenó el comer, ni el beber, ni el casarse, ni el edificar. Todas estas son cosas buenas y propias de la vida humana. Lo que señaló fue la absorción total en ellas, el olvido completo de todo lo demás, la vida vivida enteramente hacia abajo, sin una sola mirada levantada hacia el cielo del que venía el aviso. El pecado de aquella generación no fue vivir, sino vivir como si esta vida fuera todo, como si no hubiera nada más allá del horizonte inmediato, como si el orden presente de las cosas fuera a durar para siempre. Y esa es precisamente la tentación de toda generación próspera y distraída, incluida la nuestra. Las señales vienen, entre otras cosas, a romper ese hechizo, a levantar la mirada del hombre desde el suelo hacia el cielo, desde lo inmediato hacia lo último, desde las cosas que se ven, que son temporales, hacia las que no se ven, que son eternas. Consideremos, pues, con humildad, cómo hemos de vivir en un tiempo de señales sin caer ni en la ligereza de los que comían y bebían sin mirar hacia arriba, ni en la angustia estéril de los que solo saben mirar hacia arriba con terror. El equilibrio que la sabiduría enseña es admirable. Por un lado nos manda seguir cumpliendo fielmente los deberes de cada día, sembrar y cosechar, trabajar y descansar, amar a los nuestros, cuidar de los que nos han sido encomendados, hacer bien nuestra labor como para el Señor y no para los hombres. El que espera la venida de su Señor no abandona su puesto, sino que lo cumple con mayor fidelidad, porque quiere ser hallado haciendo lo que debe cuando su Señor llegue. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Por otro lado nos manda mantener el corazón despierto, la lámpara encendida, la mirada atenta, sabiendo que no vivimos para este orden pasajero, sino para el que ha de venir. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. La vigilancia cristiana no es ociosidad angustiada,
es fidelidad laboriosa con el corazón levantado. Es arar el surco de cada día mientras se aguarda el amanecer del gran día. Volvamos una vez más al asombro de que la sabiduría misma, aquella por quien fueron hechos los cielos, se haya hecho accesible al hombre. Porque este es, en el fondo, el misterio que da sentido a toda la exhortación. Si la sabiduría hubiera permanecido en las alturas inaccesibles, contemplando desde lejos el trabajo de sus manos, ¿de qué nos serviría saber que el que la haya la vida? Sería como decir a un sediento que hay un manantial en la cima de una montaña inescalable. La buena noticia no es solo que la sabiduría existe y da vida, sino que la sabiduría desciende, clama, se ofrece, se pone al alcance de la mano. Y en la plenitud de los tiempos, ese descenso alcanzó su forma más plena y sobrecogedora, aquella palabra que estaba en el principio con Dios y que era Dios, y por quien todas las cosas fueron hechas, se hizo carne y habitó entre nosotros. La sabiduría eterna tomó rostro humano, manos humanas, voz humana. Caminó por nuestros caminos, se cansó en nuestras jornadas, lloró con nuestras lágrimas, y finalmente cargó sobre sí el peso de nuestro alejamiento, para que el pez pudiera volver al agua, la rama pudiera volver a la vid, el hijo pudiera volver a la casa. El que haya la vida ya no la haya solamente en un consejo sabio, sino en una persona que dio su vida para que nosotros tuviéramos la nuestra. Detengámonos en esta idea de la puerta, porque recorre toda la Escritura como un hilo de oro y se anuda de manera especialmente hermosa en este punto de nuestra reflexión. La sabiduría bienaventura al hombre que vela a sus puertas cada día, aguardando junto a los postes de sus puertas. El profeta habla de las puertas eternas que deben alzar sus cabezas para que entre el Rey de Gloria. El Maestro se declara a sí mismo la puerta de las ovejas diciendo: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos». Y al final, cuando todo lo demás se haya estremecido y pasado, se nos muestra una última puerta, la del que está de pie llamando: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Contemplemos el prodigio de esa escena. No es el hombre el que golpea desesperado una puerta cerrada del cielo, suplicando ser admitido. Es el cielo mismo el que ha bajado a golpear la puerta cerrada del corazón humano, esperando pacientemente ser admitido. La sabiduría no aguarda distante a que la busquemos. Ha venido hasta el umbral de nuestra propia casa, y allí llama, y allí espera, y allí respeta el silencio con que a veces respondemos, sin forzar jamás la cerradura, porque el amor que fuerza deja de ser amor. Esa es la puerta abierta que permanece firme cuando todo lo demás parece estremecerse. No es una metáfora vaga ni un consuelo sentimental, es la realidad más sólida del universo. Los cielos preparados pasarán, dice la Escritura. El círculo trazado sobre el abismo se enrollará como un pergamino. Las nubes afirmadas en lo alto se disiparán. Las fuentes reforzadas se secarán o se desatarán según el designio del que las puso. Todo lo que vemos, por firme que parezca, lleva grabada la marca de lo pasajero. El cielo y la tierra pasarán, pero hay algo que no pasará. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y esa permanencia de su palabra es la roca sobre la cual la puerta está fijada. Por eso, cuando el hombre pone su vida en las manos de la sabiduría encarnada, ancla su existencia en lo único que las tormentas no pueden arrancar. Puede secarse el río, puede temblar la tierra, puede oscurecerse el cielo. Pero el que se ha refugiado en la palabra que no pasa, tiene un fundamento que ningún terremoto alcanza, porque su casa está edificada, no sobre la costra temblorosa de este mundo, sino sobre la roca eterna que sostiene incluso a los mundos. Y de esa certeza brota una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Es preciso hablar de esta paz, porque es el fruto más precioso de haber hallado la sabiduría, y el que más se necesita en tiempos de temblor. No se trata de la paz superficial de los que no ven el peligro, la falsa tranquilidad de los que edifican sobre la arena sin sospechar la tormenta que se acerca. Esa paz es un espejismo y se derrumba al primer viento. La paz de la que habla la sabiduría es de otra clase enteramente. Es una paz que convive con el conocimiento del peligro y no se disuelve, que mira de frente los ríos secos y las tierras temblorosas y sigue en pie, que no niega la tormenta, pero tampoco se deja arrastrar por ella. Es la paz que el Maestro prometió cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Fijémonos en que pronunció estas palabras precisamente cuando anunciaba a los suyos que se acercaban tiempos de tribulación, de dispersión, de dolor. La paz que ofrecía no era la promesa de que nada malo ocurriría, sino la promesa de una presencia que permanecería con ellos en medio de todo lo que ocurriera. «En el mundo tendréis aflicción», les advirtió sin rodeos, «pero confiad, yo he vencido al mundo». La paz cristiana no es la ausencia de tormenta, sino la presencia del que camina sobre las aguas de la tormenta y dice a los vientos y al mar: «Callad, enmudeced».
Consideremos aquella escena de la barca zarandeada por la tempestad, porque resume admirablemente toda esta enseñanza. Los discípulos, hombres avezados en el mar, muchos de ellos pescadores curtidos, se hallaron de pronto ante una tormenta tan violenta que la barca se cubría de las olas y temieron perecer. Todos sus conocimientos, toda su experiencia, toda su fuerza, resultaron insuficientes ante la furia del abismo desatado. Y en medio de aquel caos, el maestro dormía en la popa, sobre un cabezal. Dormía, no porque fuera indiferente al peligro de los suyos, sino porque su corazón descansaba en una paz que la tormenta no alcanzaba. Cuando lo despertaron, angustiados, reprochándole casi su calma, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar las palabras que aquietan todo abismo, y sobrevino una gran bonanza. Luego les preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La pregunta atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. No los reprendió por sentir el peligro era real. Los reprendió por olvidar quién iba en la barca con ellos. Porque mientras aquel que ordenó los abismos y trazó el círculo sobre su faz esté en la barca, ninguna tormenta puede hundirla hasta el fondo. Podrá zarandearla, mojarla, hacerla crujir, pero no podrá hacerla naufragar contra la voluntad del que dijo, en un principio, hasta aquí llegarás y no pasarás. Y esta es, quizá, la respuesta más honda a la pregunta que abría toda esta meditación. No se trata solo de saber qué le está ocurriendo al mundo, sino de saber dónde nos encontramos nosotros de pie mientras el mundo cambia. La respuesta del creyente no es una teoría sobre los acontecimientos, sino un lugar donde estar de pie. Y ese lugar es la barca donde va el Señor. Ese lugar es la roca donde se afirma la casa. Ese lugar es la puerta que permanece abierta. Estar de pie allí no significa entender todos los porqués de las señales, ni poder predecir el día ni la hora, ni tener respuesta para cada misterio de la providencia. Significa, mucho más sencillamente, haber puesto la propia vida en las manos de aquel que estaba allí en el principio y estará allí en el fin, y descansar en esa presencia mientras el mundo se sacude alrededor. El sabio no es el que ha descifrado todos los enigmas del tiempo, sino el que sabe en quién ha creído, y está persuadido de que es poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. Meditemos ahora con detenimiento en la naturaleza de esa vida que la sabiduría promete, porque conviene no reducirla ni empequeñecerla. El que me halla, halla la vida. ¿Qué vida es esta? No es meramente la prolongación de los días, la mera continuación del latido y del aliento. Eso lo tienen también las bestias del campo y las aves del cielo, y sin embargo de ellas no se dice que hayan hallado la vida en este sentido pleno. Tampoco es únicamente una vida moralmente mejor, más ordenada, más virtuosa, aunque ciertamente la sabiduría produce todos esos frutos. La vida que la sabiduría promete es una vida de otra calidad, de otra dimensión, de otro origen. Es la vida que participa de la vida misma de Dios, la vida que no comienza a existir cuando nacemos ni termina cuando morimos, sino que se injerta en aquella vida eterna que estaba junto al Padre antes de la fundación del mundo. Yo he venido para que tengan vida, dijo el buen pastor, y para que la tengan en abundancia. No una vida raquítica, medrosa, encogida por el temor, sino una vida rebosante, plena, capaz de contener el gozo aún en medio del dolor, la esperanza aún en medio de la prueba, la paz aún en medio de la tormenta. Esta vida abundante tiene una raíz que la distingue de todas las falsificaciones. No depende de las circunstancias externas. La vida que el mundo ofrece está siempre atada a lo que se posee, a lo que se logra, a lo que se disfruta, y por eso es tan frágil, tan expuesta a la pérdida, tan vulnerable a los ríos que se secan y a las tierras que tiemblan. Basta que caiga la salud, o el dinero, o el prestigio, o el afecto de los otros, para que esa vida prestada se desmorone y deje al hombre sumido en la desesperación. Pero la vida que la sabiduría da tiene su raíz en un lugar que las circunstancias no alcanzan. Sé vivir humildemente, escribió uno que había hallado esa vida, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí un hombre para quien ni la abundancia era necesaria para vivir, ni la escasez bastaba para matarlo, porque su vida no colgaba de esas cosas, sino de una fuente que ninguna sequía podía secar. Esa es la vida que se ofrece al que halla la sabiduría. Una vida cuya raíz está escondida con Cristo en Dios, y que por eso permanece verde, aunque en torno todo se marchite, como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no teme cuando viene el calor, y su hoja está siempre verde, y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. Contemplemos esa imagen del árbol junto al agua, porque encierra en sí toda la sabiduría de los dos caminos. El Salmo lo describe con una precisión admirable. El hombre que ha hallado la sabiduría es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae.
y todo lo que hace prosperará. Notemos que el Salmo no dice que este árbol esté exento de la sequía. Dice que en el año de sequía no se fatiga. La sequía llega también para él. El sol arde también sobre sus ramas. El calor abrasa también su entorno. La diferencia no está en que se le ahorren las pruebas, sino en que sus raíces alcanzan una corriente que la sequía de la superficie no toca. Mientras los demás árboles, plantados lejos del agua, se agostan y mueren cuando el río de la superficie se seca, este permanece verde, porque bebe de una corriente más honda, de una fuente que no depende de las lluvias pasajeras. Y frente a él, el Salmo pone la otra imagen, la del impío. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, la paja seca y hueca que el viento se lleva sin esfuerzo, sin raíz, sin peso, sin permanencia. He aquí los dos modos de estar de pie mientras el mundo cambia: el árbol arraigado junto al agua y el tamo a merced del viento. En tiempos serenos, ambos pueden parecer estables, pero cuando sopla el viento del juicio, cuando llega el año de sequía, se revela la verdad. Uno permanece y el otro se dispersa. De aquí brota una exhortación que la sabiduría dirige con especial ternura a los jóvenes, a los que aún están decidiendo dónde plantar el árbol de su vida. Porque hay una hora en la existencia de cada persona en que se eligen las raíces, en que se decide junto a qué corriente se ha de crecer. Y esa elección, hecha a menudo en los años en que la sequía todavía parece lejana y el sol todavía brilla apacible, determina si el árbol resistirá o caerá cuando lleguen los años difíciles. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, aconseja el sabio, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La juventud es el tiempo de plantar junto al agua, no porque los males ya hayan llegado, sino precisamente porque todavía no han llegado, y hay tiempo de echar raíces hondas antes de que arrecie la sequía. Bienaventurado el joven que, en la primavera de su vida, escucha el clamor de la sabiduría en las calles y vela a sus puertas cada día, porque cuando lleguen los inviernos, y llegan para todos, hallará que su casa está edificada sobre la roca, y su árbol plantado junto a corrientes que no se secan.